El pasaje de hoy es 2 Samuel 12, versículos 26 al 31. Leamos juntos. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén. Que la gracia y la paz de Dios desciendan sobre los corazones de cada santo que ha venido hoy aquí, así como sobre sus familias. Los bendigo en el nombre del Señor. El texto de hoy registra la escena donde David conquista la capital de Amón, Rabá. La guerra de la que hablamos hoy comienza en 2 Samuel capítulo 10. Si observan 2 Samuel 10, el rey de Amón, Nahás, murió. Para llorar su muerte, David envió embajadores. Sin embargo, el hijo del rey Nahás de Amón, Hanún, pensó que los embajadores enviados por David eran espías, así que los llamó, les afeitó la mitad de la barba, los humilló y los envió de regreso. La historia que ocurrió durante la guerra con Aram, provocada por esto, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 versículo 20 que vimos ayer, es la historia de David y Betsabé. David no fue a la guerra con Aram, sino que se quedó en el palacio, y pecó ante Dios. Además, en la guerra con Aram, envió a Urías a la línea del frente de la ciudad, dejándolo morir en la batalla. Ese es el incidente. Así la historia de la guerra continúa de nuevo, y esta es la historia de hoy. La guerra ahora está llegando a su fin bajo el mando del comandante Joab. Esta capital de Amón, Rabá, es el antiguo nombre de Amán, la actual capital de Jordania. Es un importante punto estratégico situado en la cuenca superior oriental del río Jordán. Es una fortaleza natural, dividida en una ciudad interior y una ciudad exterior con el río en el centro. Joab ya había conquistado la ciudad exterior, cruzó el río y rodeó la ciudad interior, a punto de ser conquistada. En una situación donde parecía que caería con solo tocarla, Joab llama a David. Joab envía mensajeros y envía un mensaje, como en los versículos 27 y 28. Leamos juntos los versículos 27 y 28, nuevamente. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne, pues, ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Amén. Joab ya había hecho todos los preparativos para el final de la guerra, pero si él mismo tomaba el castillo, su nombre sería exaltado. En esa situación, para atribuir el crédito final a David, envió una carta que decía: Oh rey, ven y pelea esta última batalla tú mismo. Entonces, David reunió al ejército y marchó a Rabá. La distancia de Jerusalén a Rabá es de solo 65 a 70 kilómetros, una distancia muy corta. Entonces, David completó rápidamente la tarea, tomó el castillo y terminó la guerra. Y después de tomar Rabá, la capital de Amón, David tomó la corona del rey de los amonitas, es decir, de su rey. El peso de esa corona es 1 talento de oro, que se dice es de unos 34 kilogramos. Estaba decorada con varias joyas preciosas, y a ese peso, si un rey realmente la usara, su cuello se rompería. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos interpretan que es la corona del ídolo de Milcom, el dios de Amón, y que la corona se colocó en esa estatua. Si miran la parte central del versículo 30 de hoy, está escrito que David tomó esa corona y la puso sobre su cabeza. A través de esa frase hoy, podemos ver el cambio en David. Hasta ahora, cada vez que David ganaba innumerables guerras, siempre atribuía la alegría de la victoria a Dios. Ofrecía el botín de guerra a Dios como sacrificio,
diciendo que todas las razones de la victoria estaban en Dios, atribuyéndole el mérito a Él. Pero ahora es diferente, se ha apoderado de la gloria que pertenece a Dios. No es solo un simple cambio de acción, sino que la dirección de la gloria se ha desplazado de estar centrada en Dios a estar centrada en sí mismo. Amados santos, esta escena nos da una advertencia espiritual muy importante. Las personas son fáciles de cambiar, especialmente cuando las cosas van bien, cuando hay éxito o cuando hay reconocimiento. Es muy fácil ponerse en la posición de Dios. Aunque es Dios quien lo ha hecho todo, decimos, sí, trabajé duro, lo hice bien, logré algo, y con demasiada facilidad ponemos nuestros nombres en el asiento de la gloria. Nosotros también somos así. Viviendo de acuerdo a los estándares del mundo, a menudo nos sentimos tentados a poner allí nuestros nombres y nuestra gloria, en lugar de la gloria de Dios. Creo que la parte donde esto aparece más fácilmente es quizás en nuestros hijos. Los hijos que Dios me dio ciertamente están confiados a mí y encomendados a mí por Dios, pero a veces los tratamos como de nuestra propiedad, como si fueran nuestra posesión, como si fueran nuestra gloria, como si su buen crecimiento fuera porque los guiaste bien, y tomamos el éxito de nuestros hijos como nuestra propia gloria. Sin embargo, Dios no se complace en la vida que se vive para la propia gloria. Esto se debe a que está en contra del propósito para el cual Dios nos hizo. Cuando David se puso en el centro de la gloria, su comportamiento posterior se relacionó. Leamos 2 Samuel 12:30 y 31 juntos. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén. David, después de la victoria, sacó a todos los habitantes de ese lugar, e hizo esclavos de ellos. El David del pasado era diferente. Si piensan en los días en que fue perseguido por Saúl, hubo varias situaciones en las que David pudo haber matado a Saúl. Aún así, la razón por la que no mató a Saúl fue que tenía este tipo de humildad. ¿Cómo puedo matar al rey ungido por Dios, el hombre aprobado por Dios? David era una persona que sabía entregar incluso a sus enemigos a Dios. Podía levantar la espada, podía vengar, pero era un hombre que encomendó incluso esa espada y venganza a Dios. Esa persona, cuando se colocó en la posición de gloria, en lugar de la gloria de Dios, después de conquistar a Amón, ahora los saca y los moviliza para trabajos forzados. Esta apariencia, como se ve en el mundo, es la misma que la apariencia de un vencedor que simplemente hace demandas a un país derrotado. Yo soy el vencedor, ustedes son el país derrotado, así que todo esto es algo natural. Ese método del mundo ha entrado, y ahora David está gobernando con la lógica del mundo y la ley del mundo. Amados santos, de lo que somos testigos aquí no es del cambio de David, sino de su caída. Ese rey, que fue sensible a la voluntad de Dios, el rey humilde David, que sabía entregar incluso a sus enemigos a Dios, ahora se ha convertido en un rey, que no es diferente de los reyes del mundo. Por lo tanto, el problema no es ganar la guerra, sino nuestro corazón después de la victoria. Ese rey, que se suponía que debía revelar la gloria de Dios, estaba revelando su propia gloria y el esplendor de su país. Las palabras de hoy nos dicen que las personas deben tener más cuidado en el éxito que en el fracaso. En el sufrimiento, buscamos a Dios. Sin embargo, en la prosperidad, pensamos que no necesitamos a Dios, y así es como vivimos. David obtuvo la victoria, pero su alma se apartó de Dios. Consiguió la corona, pero su vida se convirtió en una en la que no podía entregarle esa corona a Dios. Por eso, hay un hecho que debemos recordar claramente. Hay innumerables coronas en nuestras vidas: la corona de la riqueza, la corona de la salud, y la corona de las relaciones, la corona de la fe, y la corona de los hijos. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, para que lleven una vida bendecida, no poniendo todas esas coronas sobre sus cabezas, sino entregándolas en manos de Dios. Amados santos, cuanto más éxito tengan, más cerca deben estar de Dios.
El éxito en este mundo nunca puede ser prueba de su cercanía con Dios. La Biblia dice hoy que hay momentos en que incluso, cuando hay sufrimiento en el mundo, o cuando están en aflicción en este mundo, en realidad pueden estar más íntimamente conectados con Dios. Por eso las palabras de la Biblia nos preguntan hoy: ¿con qué tipo de rey están viviendo ahora? ¿Viven como canales de Dios, o viven según el camino del mundo? Permítame resumir la palabra de hoy. David logró la victoria en la guerra. Sin embargo, en ese momento, el rey del pacto y el rey de la paz, a quien Dios ungió, desaparecieron, y se sentó en el trono como un rey secular. Pero nosotros debemos ser diferentes. Una vida que no lleva una corona, sino una vida que rinde la corona a Dios, y una vida que reconoce a Dios incluso en medio del sufrimiento mediante esa gloria. Los bendigo en el nombre del Señor, para que hoy sea un día bendecido, no levantando mi nombre, sino el nombre de Dios, no revelando mi gloria, sino revelando la gloria de Dios. Amén.